Hola, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida a un nuevo vídeo en el canal de YouTube de The Motion Graphic Web, el canal de Motion Graphic donde vas a aprender a manejar After Effects, Cinema 4D, Photoshop, Illustrator y un montón de programas que te van a facilitar la vida para crear motion graphics alucinantes. En este vídeo de hoy vamos a ver cómo crear un círculo. Pero antes de eso, suscríbete al canal, dale a la campanita para que te avise cuando haya nuevos vídeos y ahora sí, vamos a ello. Sí, el círculo, esa forma perfecta de la naturaleza. El círculo es una herramienta muy importante que por básica o primitiva que parezca, te va a permitir después hacer unos efectos muy curiosos, muy impresionantes y utilizando formas básicas y sencillas como círculos, podrías crear formas geométricas muy complejas y vamos, prácticamente podrías crear un universo infinito de posibilidades visualmente atractivas solamente utilizando círculos. Así que por eso en este vídeo de hoy te voy a enseñar cómo crear círculos y las diferentes formas o caminos que existen en After Effects para crear un círculo. Yeah, let's go for it. Para eso lo primero que vamos a hacer es crear una composición nueva. En mi caso, bueno, más importante para que no te rayes, vamos a utilizar una composición de HD 1280 x 720 píxeles cuadrados a 30 fotogramas por segundo de duración de 10. Bien, así no vamos a quemar la máquina porque la mía ya es un poco del Pleistoceno, pero suficiente como para trabajar con Motion Graphic. Bien, una vez que lo hemos creado, desactivo la transparencia, fondo negro, vamos a crear un sólido y vamos a crear un sólido que sea del mismo tamaño que la composición. Para eso, un color naranjita un poquito más vivo y ya tenemos un sólido de la composición. Bien, las dos primeras formas que vamos a ver de crear para crear una circunferencia dentro de After Effects van a estar relacionadas con esta herramienta que tienes aquí. A ver. Aquí, por si no la ves. ¿Vale? Nos permite crear máscaras y formas. Las máscaras lo que hacen es dibujar formas geométricas como un rectángulo, un cuadrado, un círculo, una elipse, una estrella sobre una capa sólida o sobre incluso una imagen, ¿vale? Pudiendo modificar y definir qué parte se queda transparente y qué parte no, ¿de acuerdo? Al crear esa forma. Vamos a verlo y lo vas a entender mucho mejor. Si yo me vengo aquí y selecciono la herramienta elipse, ¿vale? Elipse. Si yo arrastro, ¿vale? Fíjate que automáticamente he arrastrado el sólido, se me ha vuelto, si pulsamos en este cuadrito aquí lo vamos a entender mucho mejor, vemos que fuera de la elipse que hemos trazado se queda transparente y dentro se queda sólido del color del que era el sólido precisamente, se queda opaco del color naranja, ¿vale? Bien, control Z para deshacer, manzana Z en Mac, por si todavía no te has enfrentado a eso. Aprende atajos que son súper importantes para mejorar tu productividad. Y entonces, hemos creado una elipse. Bien, si volvemos a utilizar la herramienta, que para eso tiene que estar seleccionada la capa para crear formas geométricas de máscara, si pulsamos mayúscula temporal, ¿de acuerdo? La tecla que hay justamente sobre control y ahora arrastramos, vemos que lo que estamos creando es una circunferencia perfecta, ¿vale? Bien, y si pulsamos V y hacemos clic, vemos que ya tenemos la capa con la circunferencia, pero ojo, vemos que no tenemos el centro aquí. ¿Te gustaría centrar este elemento? Pues échale un vistazo a la tarjetita ahí arriba, que hay una tarjeta que te voy a enseñar en un vídeo cómo utilizar una herramienta para centrar, porque ahora no tenemos tiempo de centrar los elementos. Así que así creamos una circunferencia. Manzana control Z, deshacer, y ahora hemos dicho que pulsando Shift la creamos como arrastrando, ¿de acuerdo? Sin soltar el ratón, el botón izquierdo del ratón,
la arrastramos, creamos así. Y va como desde una esquina hacia la esquina opuesta, ¿vale? Sin embargo, si pulso control, o sea, si pulso comando, en el caso de Mac, si pulso comando shift, en vez de crear circunferencia de esquina a esquina opuesta, lo estamos creando desde un centro, ¿vale? Mira, si me vengo aquí, me pongo aquí y si pulso manzana shift, ¿vale? Primero empiezo a arrastrar y ahora pulso manzana shift simultáneamente, ¿vale? Manzana o comando, llámalo como quieras. Entonces estoy creando la circunferencia desde su centro, desde donde hice clic por primera vez, y si suelto manzana o Alt GR en Windows, sería el equivalente, pues ves que la creo desde una esquina, ¿vale? Entonces esto sería una forma de crear una circunferencia. El primer problema que nos encontramos con este tipo de circunferencia es que no son vectoriales. Al no ser vectoriales significa que si yo quiero que esta circunferencia ahora crezca, ¿vale? Y modifico la escala, llegaría a un punto en el que desenfocaría. ¿Por qué? Porque el sólido original donde fue dibujada, ¿de acuerdo?, esta circunferencia tiene unas dimensiones de 1280 por 720. Entonces, si yo empiezo a hacerlo más y más grande, al final los bordes, ¿de acuerdo?, desenfocan porque le habíamos dado unas dimensiones. Por lo tanto, nos sirve para crear circunferencias. Tenemos que tener cuidado si qué vamos a hacer con esas circunferencias, si las vamos a hacer más grandes de su tamaño original o más pequeñas, que bueno, que por más pequeñas no habría ningún problema, ¿vale? Pero sí por encima del 100%, como puedes ver aquí, cuando empezamos a escalar y escalar y escalar, y ahí sí nos encontraríamos con problemas. Bien, voy a deshacer y ahora voy a hacer otra cosa. Elimino este sólido, creo otro nuevo sólido y en vez de darle la misma resolución que la composición, le voy a poner a 720 por 720 y creo un sólido cuadrado. Pues bien, si yo tengo un sólido que es cuadrado perfecto, si hago doble clic teniendo el sólido seleccionado sobre esta herramienta, ¡tachán!, tenemos un círculo perfectamente centrado en el sólido. Pulso V, hago clic fuera, ¿veis? Y estamos otra vez igualmente trabajando con las máscaras, ¿vale? Fíjate que la máscara lo que hace es, como he dicho, deja fuera de la forma geométrica, lo deja como por defecto, lo deja como transparente, ¿vale? Sin embargo, podríamos, bueno, hacer otros tipos de operaciones, ¿vale?, como la resta, pero bueno, esto no forma parte del vídeo de hoy. Si quieres saber cómo funcionan las máscaras, en algún momento haz clic aquí arriba. No sé cuándo saldrá, pero pronto aparecerá una tarjeta donde te dirá haz clic aquí para aprender cómo trabajar con las máscaras en After Effects. Así que seguimos. Esto sería una forma, ¿de acuerdo? Bien, pues vamos a por otra forma. Ya tenemos aquí nuestra circunferencia creada a partir de un sólido con la herramienta máscara. Ahora vamos a crear otra circunferencia. Para eso vamos a utilizar la misma herramienta, pero en vez de tener seleccionado el sólido, no lo vamos a seleccionar. Entonces vamos a hacer doble clic y creamos una forma. Puedes ver que aquí lo tienes, que se llama capa de forma y se diferencian de los sólidos en que aparece una estrellita aquí, ¿vale? Y ya le pone el nombre por defecto de capa de forma y nosotros lo vamos a llamar elipse de forma, ¿vale? Bien, ¿qué es lo que ha ocurrido aquí? Al tener una composición que es rectangular, ¿vale?, pero no cuadrada, al hacer doble clic se ha creado la forma del mismo estilo, de la misma forma que habíamos utilizado con el sólido, pero ¿qué ocurre? Que el sólido era cuadrado y entonces la máscara se quedó cuadrada. Aquí en este caso, como la composición, que es el contenedor, es rectangular, se crea rectangular. ¿Cómo podríamos solucionarlo? Pues muy fácil, mira, me lo cargo, me lo elimino y ahora creo a esta composición, la ajusto y le voy a decir que sea cuadrada.
para que veas cómo funciona. Si nuestra composición fuera cuadrada y hacemos doble clic, ¡tachán!, ya tenemos nuestra circunferencia perfecta, ¿de acuerdo? Porque se ha creado conforme a las dimensiones de la composición, ¿vale? Las capas de forma, evidentemente, tienen muchísimas posibilidades, ¿de acuerdo? Entre otras, es que si yo la escalo, y 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 ¡epa!, como puedes ver, no desenfoca. Es decir, es un elemento vectorial, por lo cual las posibilidades de trabajar con esto son increíbles e infinitas, y por cierto también consumirán más memoria. ¿Por qué? Pues porque tiene renderizar y mientras trabajas con formas vectoriales que no pierden resolución, independientemente de su escala, pues también le lleva un poquito más de tiempo de cálculo. Sin embargo, ya te digo, es prácticamente a día de hoy hay muchísimos efectos y muchísimas ilustraciones y animaciones que utilizan esta herramienta de las formas, ¿vale? Entonces, a partir de aquí, pues ya tú puedes trabajar con un relleno, puedes trabajar con un trazado, que si quieres puedes decir que no quiero que tenga borde, ¿vale? Y así un sinfín de operaciones que puedes trabajar, que las puedes trabajar desde aquí. Y bueno, y ya si nos venimos aquí a la parte de contenido, elipse, trazo, relleno, podemos agregar un montón de operaciones como repetidores, combinar trazado, en fin, que no corresponde aquí. Que insisto, que ya aparecerá una tarjetita que te dirá, oye, aprende a trabajar también con las formas. Y aquí lo que estamos es centrándonos en el círculo. Que después me dicen que yo relleno para ganar pasta con la publi. No, voy al grano. Bien, ya hemos visto dos formas de crear circunferencias. Bien, vamos ahora a trabajar con otras formas. Vamos a crear un sólido del tamaño de la composición y, bueno, que esto no es realmente necesario, es decir, vaya a pensar que hace falta para lo que vamos a ver ahora. Puede ser, la composición puede tener y el sólido pueden tener un tamaño apaisado. Ya lo tenemos. Y ahora vamos a trabajar con efectos. Si yo selecciono el sólido, botón derecho, efecto, me voy a venir a generar. Y dentro de generar voy a utilizar en primer lugar círculo. ¡Tachán! Tenemos un círculo que podemos ubicar dentro del sólido, como puedes ver, ¿vale? Una cosa es mover el sólido y otra cosa es mover el círculo. Este manejador aparecerá siempre que tengamos seleccionado, ¿ves?, el efecto. Y si le doy aquí a la transparencia, ¿vale?, pues puedo ver la transparencia. Vamos a ponerle colorcito, ¿vale?, para que podamos seguirlo bien, ¿vale? Entonces tenemos la circunferencia, podemos controlar la opacidad del círculo, podemos controlar también el radio, ¿vale?, la posición, que ya la estamos viendo, que la hacemos con el manejador, aunque aquí podríamos introducir los valores manuales o marcar un punto y llevarnos ahí la circunferencia. Y después también podemos aplicar calado, ¿vale? El calado es la suavidad del borde. Vamos a verlo sobre negro, ¿vale? Entonces, si yo le aplico un borde, o sea, un calado, le voy aumentando el calado, pues se va difuminando, ¿vale? Y al mismo tiempo se hace semi-transparente, ¿vale? Eso es lo que sería el calado. Y ahora podemos decirle que también tenga un borde que puede ser un radio del borde, ¿vale?, donde nosotros definimos un borde en base al radio, y en el momento que ponemos un radio del borde también podemos calar el borde interior. Mira, aquí tenemos los ojos de Hipnosapo. Bueno, sí. Entonces aquí tendríamos estas posibilidades. Al mismo tiempo, también podemos invertir el círculo, ¿de acuerdo? Podemos invertirlo. Y también podemos trabajar con, bueno, diferentes bordes, que pueden ser borde basado en el grosor, ¿de acuerdo? Que es como que va cambiando los dos valores simultáneamente, ¿vale? Que esté basado en el grosor por el radio, ¿vale? En fin, y combinaciones así, grosor y calado de radio, ¿no? Pues, muy curiosas, que ya dependiendo de lo que queramos hacer, pues podemos trabajar
con una forma o con otra. Mira, aquí se lo reducimos, aquí, ¿vale? Y ahora aquí vamos modificando, ¿veis? Distintas posibilidades, distintas combinaciones. Y por último tendríamos el modo de fusión, que es cómo se fusiona este generador, este efecto que crea un círculo, cómo se fusiona con la capa en la que lo estamos aplicando, ¿vale? Porque si yo lo pongo en alfa, ahora mismo la capa es de color transparente, o sea, lo pongo en alfa, es decir, el círculo hace, vamos a simplificarlo, sin borde, el círculo lo que hace es que convierte en transparente más allá de la forma que se genera con el radio especificado, ¿vale? Esto es, el negro es el fondo de nuestra composición, pero el color del sólido, ¿de acuerdo?, es de color verde, ¿vale? Perdón, el color de la circunferencia, que la estamos liando, es de color rojo, ¿vale? Y si ahora le quito la opacidad, ¿vale?, fíjate que como el modo de fusión es ninguno, no se está fusionando de ninguna forma con la capa de abajo. Si yo le digo que el modo de fusión es normal, entonces vemos el color original de la capa, que es naranja, y por tanto al fundir, al cambiarle la opacidad, se fundiría con el color de la capa, ¿vale? Solamente porque hemos especificado modo de fusión normal. Si le decimos ninguno, pues cuando trabajemos con la opacidad se volverá transparente sin tener en cuenta el color naranja que hay de fondo. Pues al igual que en Photoshop se trabajan con los modos de fusión, y aquí también habrá un vídeo en el futuro donde una tarjetita ahí arriba, que la verás arriba y aparecerán modos de fusión en After Effects. Y ahí te explicaré también sobre modo de fusión en 15 minutos. Y no dedicaremos mucho más tiempo porque nos estamos yendo de tiempo. Así que esta es otra de las posibilidades. Bien, pues mira, desactivo el efecto y voy a crear otra opción. Venga, otra opción. Otra forma de generarlo. También tenemos elipse. Por Dios, ¿pero qué es una elipse? Sí, una elipse es una circunferencia. Pues también tenemos otro efecto llamado elipse, y donde nosotros podemos definir la anchura y la altura de forma independiente. Por lo tanto, si nosotros le damos 500 y 500, tenemos un círculo. Podemos definir un color interior, podemos definir un grosor del borde, podemos definir un suavizado, ¿vale? Y estaríamos creando este anillo, ¿de acuerdo?, con el grosor que nosotros le queramos indicar aquí. Y, ¿vale? Ups. Y por tanto, pues tenemos otra forma de crear un círculo, ¿de acuerdo? Mira, por ejemplo, podemos coger y decirle círculo negro, y aquí esto lo ponemos en blanco, ¿vale? Y estaremos creando pues en degradado, ¿vale? Y podemos componerlo también, ¿vale? Componer, que lo dice aquí, componer sobre el original, que es componer sobre la capa que estamos aplicando, que es de color naranja. Por lo tanto, tendríamos otro círculo. Y ahora, una forma creativa adicional de crear un círculo. Para crear un círculo podemos coger también en generador y crear una gradación de degradado. Una gradación de degradado, pero en vez de lineal, radial. Y entonces volveríamos a tener un círculo, ¿vale? Pero esta vez que está solamente orientado a crear degradados. Podríamos modificar la dispersión de la pendiente, podríamos fusionar con el original, ¿vale? Pero lo guay es precisamente eso. Tenemos un círculo y podemos trabajar con él los degradados, ¿vale? Podemos intercambiar los colores de forma rápida, pim, pam, ¿vale? Y bueno, y si quieres ver los degradados un poquito más en profundidad, pero vamos, que tampoco mucho más que hablar al respecto, también tendrás un vídeo aquí arriba en una tarjetita que aparecerá, bueno, ya ha desaparecido. Y con esto hemos terminado las diferentes formas de crear una circunferencia, un círculo dentro de After Effects, mediante forma, mediante máscara y mediante efectos, con el efecto círculo, con el efecto elipse y con el efecto gradación de degradado. Bien, espero que te haya gustado mucho el vídeo. No olvides suscribirte al canal, darle a la campanita para que te avise cuando haya más vídeos molones como este, y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima.